Bueno, pues gracias por solicitar esta charla, creo que es muy interesante. Y como ha dicho Julián, algunas de las cosas que diga puede sonar un poco marciano. Si alguien tiene alguna pregunta así urgente, podéis preguntarme, interrumpirme cuando queráis. ¿Vale? Entonces, yo como ha dicho Julián, voy a hablar de primero intentar explicar qué es el LHC, después para qué se ha construido, y la respuesta a esto va a ser una de las cosas más importantes para encontrar el bosón de Higgs. Entonces, intentaré explicaros un poquito qué es el bosón de Higgs. ¿Vale? Entonces, empezamos por lo más básico, de qué está hecha la materia. Esto lo sabéis todos. Aquí tenéis la molécula de agua, ¿vale? Que como sabéis está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Si miramos más con una lupa más grande dentro del átomo de hidrógeno, vemos que está formado por, bueno, todos los átomos están formados por un núcleo en el centro y electrones que van rodando alrededor. El átomo de hidrógeno, sabéis que dentro solo tiene un protón. Si miramos el protón más de cerca, vemos que no es una partícula, sino que está compuesta de otras cosas. De dentro tiene quarks y gluones. Y alrededor, muchísimo más lejos de lo que pone aquí, esto en esta escala, estaría el electrón dando vueltas. Entonces, sabéis, en química tenemos descritos todos los elementos que se conocen hasta ahora. Son más de 100. Tenemos una tabla periódica que nos cuesta mucho aprendernos porque tenemos esos elementos. Si nos vamos a física de partículas, vemos que toda la materia que conocemos, todos esos elementos de química que hemos visto, se pueden explicar simplemente con dos quarks, que son el U y el D, que son estables, y luego los átomos los completamos con electrones. Los electrones tienen un primo que se llama neutrino, que es parecido, lo que pasa es que no tiene carga eléctrica y tampoco tiene masa. Bueno, tiene masa, pero es muy ligera. Luego os pondré una tablita de comparación. Entonces, en física ya veis la tabla periódica que tenemos tan sencilla que con 4 elementos podemos explicar toda la materia que conocemos en el universo. Aparte de estos 4 elementos, tenemos otros elementos más que también son de materia y son primos hermanos. Por ejemplo, de los dos quarks que forman el protón está formado por dos quarks de estos U y un D. Pues estos, cada uno tiene dos primos que son muy parecidos, lo único que las masas son un poquito más altas. Tienen las mismas características, pero masa más alta. Y lo mismo con el electrón. Tiene dos primos hermanos que se llaman mu y tau, que son también muy parecidos, pero con masas mayores. Y estos son todos los elementos de materia que conocemos y con los que podemos explicar el universo. ¿Vale? Luego, ¿cómo interaccionan entre ellos? Porque solo teniendo partículas no hacemos nada. Necesitamos que interaccionen. Hay 4 tipos básicos de interacción entre partículas, que son la electromagnética, que ya la conocéis todos, es la que mueve produce la electricidad. La interacción fuerte, que es la que hace que los quarks estén todos juntitos dentro del protón y también la que hace que los protones y los neutrones estén juntos aglomerados en un núcleo. Y luego tenemos la interacción débil, que es un poco más extraña, no nos suena mucho, pero es la que tiene lugar en los procesos que se dan en el Sol, las que producen la energía del Sol. Y esta da lugar a neutrinos que nos llegan del Sol, un montón de neutrinos. Ahora mismo se están atravesando un montón de neutrinos, lo que pasa es que los neutrinos, como tienen tan poquita masa y no tienen carga y además casi no interaccionan con la materia, no nos enteramos, pero están llegándonos un montón de neutrinos del Sol ahora mismo. Entonces, lo que vamos a llamar modelo estándar, que es lo que nosotros trabajamos en física de partículas, está formado por estas partículas que os he dicho antes, los quarks y los leptones. Después tenemos los mensajeros de la fuerza, que son los bosones, y cada tipo de interacción tiene un bosón. La electromagnética tiene el fotón. Los fotones son lo que forman la luz. La luz está compuesta de fotones. Después el gluón para la interacción fuerte y estos dos, W y Z, para la interacción débil. Veis que aquí tenemos un cuadrito que está vacío, que es la fuerza que nos falta. ¿Cuál es la fuerza que nos falta? ¿La de la manzana de Newton? La gravedad. Y esta es muy complicada, es diferente y todavía no la hemos sabido cuantizar. Todo esto es mecánica cuántica y esta es un poquito especial. Entonces, de todas estas partículas, aquí faltan dos que hacen falta para que la teoría sea consistente. Una de ellas es el bosón de Higgs, que ahora luego hablaremos más de él, y otro sería el gravitón, que es este, que sería el de la interacción gravitatoria si consiguiéramos meterla bien metida dentro del modelo estándar, que de momento no lo tenemos.
Entonces, estas eran no descubiertas hasta 2012, que por fin dentro del LHC, en los experimentos ALDAS y CMS, que ahora os contaré un poquito más sobre ellos, se descubrió el bosón de Higgs. Pues aquí tenéis un esquema más o menos de cómo van las masas de las partículas. Desde los neutrinos, que os he dicho que eran muy ligeros, tienen una masa muy pequeñita, veis que hay 10 a la 12 escala, o sea, estas partículas de aquí, el quark-top, es 1 billón de veces más pesado que los neutrinos. Es una diferencia brutal entre todas las partículas por la masa. Nosotros, en el mundo nuestro, más o menos, el átomo de hidrógeno estaría por aquí, sobre 10 a la 9G, a la escala del G, ¿vale? Por aquí. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Qué más da que pesen las partículas? ¿Por qué es esto importante? Pues, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo del electrón. El electrón tiene una masa muy pequeñita, lo tenemos por aquí. Comparado con esto de aquí arriba, su masa es muy ligera. Y dentro del átomo, la masa del electrón es prácticamente nada. Toda la masa está dentro del núcleo. La masa del electrón es muy poquito, pero es muy importante esta masa porque determina el tamaño del átomo. Si su masa fuera un poquito más ligera, el electrón se iría muy lejos del núcleo y los átomos serían muy frágiles. Se podrían desintegrar muy fácilmente. Entonces, aunque es una masa muy pequeñita, hay que entender cuál es la masa y por qué es eso, porque determina el mundo en el que vivimos. Y esto de la masa es un poco extraño porque el modelo estándar, de todas esas partículas que hemos visto ahí, la única que explica por qué las demás tienen masa es el bosón de Higgs. ¿Esto por qué? Pues Higgs, que es este señor, se puso a pensar un día y dijo, bueno, el vacío, lo que nosotros nos imaginamos como un vacío, no está vacío. Aunque tú saques todo el aire de un cuadrado, que lo cierras herméticamente y sacas todo el aire, eso no está vacío. Está lleno por algo que se llama el campo de Higgs. Y el campo de Higgs tiene asociado una partícula neutra que se llama bosón de Higgs. Esto ya sé que suena muy raro, pero este campo de Higgs es lo que hace que cuando las partículas, todas las partículas, interaccionan con este campo, adquieren masa por el hecho de interaccionar con el campo de Higgs. Esto suena raro, pero es así. Por ejemplo, aquí tenemos una partícula que podría ser el señor electrón, que es muy flaca. ¿Por qué? Porque su interacción con el campo de Higgs es pequeñita. Después tenemos el señor quark, que es muy gordo. ¿Por qué? Porque cuando interacciona con el campo de Higgs tiene una interacción más potente. Si nos imaginamos el campo de Higgs, vamos a imaginarnos que en este trozo de la pantalla tenemos campo de Higgs y en este no. Entonces, en esta parte de la pantalla, todas las partículas se mueven igual, pero en esta, según cuál sea su masa, o sea, según cómo interaccionan con el campo de Higgs, adquieren más o menos masa. Entonces, la masa de las partículas viene determinada por cómo interaccionan con el campo de Higgs. El campo de Higgs, pues lo podéis imaginar, por ejemplo, como el campo gravitatorio. Es una cosa que no se ve, no se puede tocar, pero hace que las masas se atraigan entre ellas. Pues esto es una cosa similar. Esta es una de las cosas que hasta 2012 era una teoría, pero no se sabía si era cierta o no. Hay muchas otras cosas que no acabamos de entender. Aquí tenemos un poco la historia del universo desde el Big Bang. Sabéis que, bueno, el Big Bang, la gran explosión, a partir de aquí el universo se va expandiendo y a medida que se expande se va enfriando, va envejeciendo. Se van formando primero átomos, después moléculas, las moléculas se asocian, forman estrellas, planetas. Entonces, hay dos partes de la física que estudian este proceso. La física de partículas mira esta parte, donde las partículas están casi libres. Los quarks no saben vivir fuera del protón, tienen una interacción que les hace estar siempre, la interacción fuerte les hace estar siempre juntos, muy unidos. Entonces, la física de partículas estudia este trocito de aquí, mientras que la cosmología estudia la parte de las galaxias, estudia la parte actual del universo. Nosotros, en física de partículas, estudiamos como que estudiamos el pasado, cuando se creó el Big Bang. Es una de las cosas que queremos entender es la relación entre materia y antimateria. La antimateria, aunque suena así un poco a ciencia ficción, es una cosa muy normal. Son el mismo tipo de materia que tenemos, de la que estamos todos formados, solo que cambia la carga. De los electrones, por ejemplo, existe una partícula que es exactamente igual que el electrón, pero con carga positiva. Se llama positrón. Y por cada partícula que conocemos, por cada quark, por cada estas partículas que he puesto aquí, existe la misma partícula
de antimateria, que es exactamente igual, pero con carga opuesta. Entonces, cuando materia y antimateria se juntan, cuando se colisionan, lo que pasa es que se aniquilan y crean energía. Pues a partir de energía podemos crear una partícula de materia y una de antimateria que cuando se junten volverán a dar energía. ¿Vale? Entonces, si miramos en física de partículas, la física de partículas dice que cuando se creó el Big Bang, se creó la misma cantidad de materia que de antimateria. O sea, decimos que materia y antimateria deberían ser simétricas. Pero ahora miramos el universo con los ojos de la cosmología y vemos que a nuestro alrededor no hay antimateria. Todo lo que vemos es materia. Entonces, ¿dónde está toda la antimateria? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay materia pero no antimateria? Es como si nos miráramos en un espejo y el espejo pues hace otra cosa. Nuestro espejo no funciona correctamente. ¿Dónde está la antimateria? Y esta es una de las cosas que intentamos estudiar también en el LHC. Otra cosa, para mí la más gorda que no entendemos es este esquemita de aquí. La parte que explica la física de partículas, con los quarks, los electrones y toda esta tabla de elementos que os he puesto antes, es simplemente el 5% de la materia y energía que sabemos que hay en el universo. Solo entendemos el 5% del universo. Todo lo demás es algo que sabemos que está ahí, pero no tenemos ni idea de lo que es. Hay una parte, el 25%, que llamamos materia oscura, que sabemos que tiene características de materia, pero no sabemos lo que es. Hay una teoría que pensamos que puede ser algo parecido a la materia, pero como gordo, ¿no? con masas más gordas y neutras. Y que prácticamente no interacciona con el resto de materia. Y luego hay otra parte, muchísimo más grande, el 70% del universo, que lo llamamos energía oscura. Esto lo sabemos, o sea, lo deducimos por cómo vemos que se comporta el universo. El universo, sabéis que se está expandiendo, cada vez es más grande, y además se expande de manera acelerada. Cada vez la velocidad de expansión es más grande. Pero si tú cuentas toda la materia que hay en el universo, dices, a ver, como la materia se atrae, las galaxias deberían atraerse entre ellas, y eso debería frenar la expansión. La expansión cada vez debería ser más lenta, pero cuando lo medimos, los cosmólogos lo miden y ven que la velocidad de expansión cada vez es más alta. Eso solo se puede explicar si hay algún tipo de energía que no vemos y no sabemos lo que es, pero está ahí, porque si no, no se puede explicar la expansión del universo. Y esto no tenemos ni idea de lo que es. Entonces, hemos estudiado mucho, sabemos muchas cosas, pero quedan un montón de preguntas pendientes. ¿Qué es el bosón de Higgs? ¿Qué es? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Dónde está toda la antimateria? ¿Hay simetría entre materia y antimateria? ¿Qué es la materia oscura? ¿Las partículas elementales son de verdad elementales o hay algo dentro de ellas? ¿Por qué la gravedad es tan distinta de las demás? O sea, estas preguntas y algunas más son las que por eso hemos construido el LHC para intentar explicar y dar respuesta a algunas de estas preguntas. Vale, pues vamos a ver cómo podemos observar este tipo de materia. Pues cómo observar la materia depende del tamaño que tenga. El tamaño humano, por ejemplo, a la longitud de 1 metro, lo podemos observar pues, simplemente con el ojo. Con el ojo lo podemos ver. Si nos vamos a tamaños más pequeños, pues ya necesitamos un microscopio. Por ejemplo, las células o el ADN lo podemos ver con un microscopio. Para ir a tamaños más pequeños ya necesitamos un microscopio electrónico. Y para ir a tamaños todavía más pequeños, el próximo microscopio que hay es el LHC o cualquier otro acelerador de partículas que, dependiendo de la energía que pongamos en el acelerador, podemos ver cosas. Cuanta más energía, veremos cosas más pequeñas. Vale, entonces, ¿qué necesitamos para crear partículas? Por ejemplo, los bosón de Higgs, que es lo que queremos ver. Entonces, aquí ya entra un campo que es un poco marciano, que es la mecánica cuántica. En un choque de mecánica clásica y tenemos dos quarks, podemos imaginarnos que tenemos dos relojes, ¿vale? Vamos a chocar dos relojes. ¿Qué pasa cuando hacemos chocar dos relojes? Pues los relojes chocan y se rompen en trocitos que son sus componentes. El reloj solo se puede romper en trocitos que ya estaban dentro del reloj. Pero ¿qué pasa en mecánica cuántica? En mecánica cuántica tenemos esta ecuación que todos la habéis visto, que dice que la energía y la masa están relacionados. Eso significa que si yo pongo mucha energía, puedo crear cosas que tienen mucha masa, aunque no estuvieran dentro de las partículas iniciales. Simplemente por ponerles energía puedo crear cosas con masa más grande. Entonces, en este mundo de mecánica cuántica, si yo hiciera chocar los dos relojes, sí obtendría todas las piezas
de las que está formada, tendría tuercas, muelles, cosas, pero aparte podría crear relojes nuevos, podría crear cosas que antes no estaban dentro del reloj. Y estas cosas podrían ser pues, un bosón de Higgs, o candidatos a materia oscura, o cualquier otra cosa que no sabemos lo que es, porque como nadie ha mirado ahí todavía con estas energías tan altas, nos puede salir cualquier cosa que no tenemos ni idea de lo que puede salir. Es que, ¿qué necesitamos para crear un bosón de Higgs? Vamos a hacer la raqueta de bosón de Higgs. Primero necesitamos energía para poder crear cosas, partículas nuevas con masa grande. Después necesitamos mucha intensidad, porque aquí estamos hablando de procesos que dependen de probabilidades. Entonces, para que se cree el bosón de Higgs necesitamos hacer muchas colisiones. Ahora luego lo explicaré un poco mejor. Para hacer estas colisiones necesitamos un acelerador de partículas y después necesitamos detectores que sean capaces de ver y de hacer fotografías de qué pasa cuando se da la colisión de partículas dentro del acelerador. Luego, por supuesto, necesitamos muchos ordenadores para reconstruir todo eso y un montón de gente que elabore los datos. Entonces, ya partimos de la ecuación de la masa y aquí vienen los números gordos. Necesitamos por cada 1000 quintillones de protones por segundo, un quintillón es este número que tenéis aquí con 30 ceros. Pues tenemos 1000 de esos por segundo, con 1000 de esos por segundo, haciendo rodar por el acelerador todo este número, vamos a conseguir 100 millones de colisiones por segundo. Y con eso vamos a obtener solamente un Higgs cada medio minuto. Porque el Higgs tiene muy poca probabilidad de crearse en estas colisiones. Es muy poco probable. Haciendo chocar 100 millones de colisiones por segundo, tenemos un Higgs cada medio minuto. Y tenemos que distinguirlo de todas las demás colisiones. Es como buscar una hoja de pajar. Tenemos un montón de fotos de cada colisión y de ahí tenemos que saber cuál de esas es un Higgs, que no es fácil. Entonces, ¿cómo aceleramos las partículas? ¿Cómo funciona el acelerador de partículas? Pues ahí es que si tenemos, aquí tenemos un circuito donde tenemos un polo positivo y un polo negativo. Si ponemos aquí una carga positiva, positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repele, entonces se va a ir hacia el otro lado. Simplemente poniendo una pila, podemos hacer que la pila hace que este polo sea positivo y este sea negativo, y solamente con eso ya podemos hacer que esta partícula se acelere hacia el polo negativo. Claro, aquí necesitamos muchísima energía. Necesitamos todos estos voltios para poder poner la energía que queremos en el LHC. ¿Esto qué significa? Si lo pusiéramos en pilas, tendríamos todas estas pilas, que son 3 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si lo dibujamos, necesitaríamos si aquí está la Tierra y esta es la órbita de la Luna, necesitaríamos toda esta órbita de pilas para poder alcanzar la energía que queremos en el LHC. Eso es imposible. Entonces lo que hacemos es utilizar otra tecnología que se llama calidades de radiofrecuencia, que son capaces de dar mucha energía a las partículas en un tamaño muchísimo más reducido. Luego, aparte de acelerarlo, queremos que ruede por dentro de un anillo. Para eso necesitamos curvar la trayectoria de las partículas, como son lo que vamos a meter en el acelerador son protones que están cargados positivamente. Los podemos hacer girar poniendo campos magnéticos. Para esto se utilizan lo que se llama imanes superconductores, que es casi lo que más ha costado hacer en el LHC, porque no existían de esta potencia antes del LHC, ha habido que construirlos. Imanes superconductores que solo son superconductores si los ponemos a una temperatura tan fría como menos 271 grados centígrados. Eso es lo más frío que existe en el universo. El universo ahí fuera, si te vas al espacio exterior, está más caliente que esto. Es el punto más frío del universo. Y aparte, como tenemos un anillo y queremos que los protones choquen. Si yo pongo un campo magnético que me hace a los protones girar en esta dirección, necesitaré otro anillo que me haga girar los protones en la otra dirección, para que luego en algún punto puedan chocar. Entonces lo que tenemos en el LHC realmente son 2 aceleradores. Uno que funciona en una dirección y otro funciona en la otra dirección. Y luego vamos a poner en algunos puntos que estos 2 haces se crucen para que las partículas puedan chocar. Y aparte
aquí dentro, si ponemos protones, aquí vamos a poner haces de protones, un montón, paquetitos muy pequeños con millones de protones dentro. Para que eso no choque con nada de lo que no queremos que choque, o sea, aquí tiene que haber un vacío espectacular, o sea, hay un vacío que es más pequeño que la atmósfera de la Luna. Ahí sacamos todo el aire para crear un vacío. ¿Vale? Luego, los haces hay que concentrarlos porque los protones sabéis que son muy pequeños y si tú tiras un protón contra un protón, lo más probable es que no choquen. Lo que hacemos es enviar paquetitos de muchos protones contra paquetitos de muchos protones e intentar que choquen. Cuanto más colimados estén, más probable será que alguno de los protones de este paquete choque contra uno de los protones de este paquete. Y eso lo hacemos también con campos magnéticos. Por ahí vienen, ¿veis? Por este lado, vienen separados y en este punto veis que se juntan mucho. Lo que queremos es eso, que todos los protones estén muy concentrados en un punto. Y esto, exacto, lo hacemos con campos magnéticos. Entonces, los componentes que necesitamos para hacer un acelerador de partículas pues son, primero, cavidades que los aceleren, otros, imanes para que puedan curvar la trayectoria y que puedan girar, y otros imanes para colimar. Esta es la foto del LHC, que yo sé que vuestros compañeros del año pasado estuvieron aquí algunos. Aquí tenemos el CERN, y esta sería la trayectoria del LHC, que tiene 27 kilómetros de diámetro. Este es el aeropuerto de Ginebra, para que os hagáis una idea de lo grande que es. El LHC es todo esto. No está en la superficie como parece ahí, sino que está a 100 metros bajo tierra. ¿Para qué? Primero porque la energía que se alcanza ahí dentro es muy grande, es como si tuviéramos un tren a 200 km por hora. Entonces, si hubiera algún accidente, al estar bajo tierra, pues no pasaría nada. Y otro motivo es porque puede emitir, bueno, si hubiera un accidente, habría radiación, y al estar bajo tierra es completamente seguro. Y además, al estar bajo tierra, nos quitamos un montón de radiación que nos viene del Sol y del espacio, que podría distorsionar la señal que nosotros vemos. Al estar bajo tierra, toda esa radiación del universo se queda aquí en la Tierra y al acelerador pues, nos llega muy poquita. Aquí os he puesto una foto para que os hagáis una idea de cómo es de grande. Hay una aplicación que luego os la puedo pasar si queréis, que podéis ver el tamaño del LHC en el punto del planeta donde queráis. Aquí os he puesto la ciudad de Alicante. Esto es Alicante, aquí tenéis la autovía, creo que esta es la A70 de Valencia, pues imaginaros lo grande que es el LHC. Aquí tenéis unas cuantas fotos de cómo se instalaron los imanes, como os he dicho, está bajo tierra, entonces hay que hacer unos túneles que tienen 100 metros por donde se bajan los imanes. Aquí está la gente instalándolos, este señor soldando los imanes. Y este ya es el túnel final, más o menos. Pues por aquí tendríamos los protones rodando. Luego, como os he dicho, aparte de acelerar los protones, luego cuando chocan tenemos que hacer fotos para entender qué es lo que pasa ahí. Y para eso tenemos detectores. Hay 4 grandes detectores en el LHC. Uno se llama LHCb, que es el más pequeñito. Después tenemos otro que se llama ALICE, que intenta estudiar qué pasó exactamente en el Big Bang, otro que se llama CMS y otro que se llama Atlas. Este Atlas y CMS son los que intentan contestar todas estas preguntas que os he dicho antes de la relación entre materia y antimateria, la energía oscura y todo esto. Entonces, este Atlas es donde trabajamos en Valencia, en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC de Valencia. Tenemos un grupo que trabaja en este detector. Y os voy a hablar un poquito más de este. Aquí tenéis un vídeo de cómo se montó. Tardamos 5 años en montarlo. Ahí tenéis los imanes. Ahí tenemos imanes también para curvar la trayectoria de las partículas y que no se nos escape nada de dentro del detector. Esto vuestros compañeros creo que lo vieron cuando estuvieron allí de viaje, el detector de verdad. Ahí están poniendo estos son toroides enormes. Y luego van metiendo diferentes partes que se llaman subdetectores y cada uno de estos subdetectores está diseñado para detectar un tipo específico de partícula. Así cuando deja señal una partícula en un tipo específico de subdetector podemos saber qué partícula es.
si es un electrón, si es un quark, si es un jet, si es un fotón. Ahí tenemos otro tipo de imanes. Por aquí irían los protones, chocarían dentro de atlas, aquí en el centro. Y esta es otra atlas que tenemos en Valencia, que lo contamos con Leo y se ha quedado muy chulo. Si algún día veis el IFIC lo podéis ver. Y para que os hagáis una idea también de cómo de grande es Atlas, aunque algunos lo han visto en persona, pero para que os hagáis una idea, esta es la plaza de la Virgen de Valencia, donde ponen aquí la Virgen el día de la ofrenda de flores de Fallas. Pues Atlas es así de grande. Es enorme, mide 40 metros de largo por 25 de alto. Y como decía antes Julián, esto está formado por un montón de países. En España participa el IFAE en Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y en Valencia el IFIC. Pero todos son 37 países que están metidos en Atlas, con 2.000 científicos, 165 institutos, es una colaboración muy grande. Y aparte muchísima gente de todos los países. Este es uno de los edificios del CERN y bueno, es una foto de la colaboración Atlas, que es pluricultural de todos los países. Y bueno, ¿cómo empieza todo esto? Pues como he dicho, con protones. ¿De dónde sacamos los protones? El sitio más fácil para sacar protones es del hidrógeno. Al átomo de hidrógeno le quitas un electrón y ya tienes un protón. ¿Vale? Entonces, en esta botellita de aquí tenemos hidrógeno que nos sirve para inyectar protones al LHC durante 2 años. Y aquí podéis ver cómo sería una colisión de los dos protones. Empezamos a acelerarlos. Va pasando de un anillo pequeñito a otro un poco más grande, donde van cogiendo un poco más de energía, de ahí a otro un poco más grande, donde van cogiendo más energía, y finalmente los ponemos en 2 direcciones opuestas en el LHC. Y en algún punto, bueno, aquí vamos a ver el protón. Pasa la frontera entre Francia y Suiza porque está a mitad del CERN. Aquí tenemos el protón con los 3 quarks dentro. Tenemos uno por esta dirección, otro por aquella dirección va a aparecer. Y chocan justo en el centro del detector Atlas. Y cuando chocan, dejan un montón de trayectorias. Nosotros tomamos una foto de esto y con esto tenemos que decir qué ha pasado aquí, justo en el punto de interacción. Entonces, una vez tenemos todas esas fotos, hay que procesarlas. Esto sería una foto, por ejemplo, de un suceso. Aquí tenemos los distintos tipos de subdetectores. Aquí tenemos uno, que se llama detector de trazas. Aquí tenemos otro, que es el calorímetro electromagnético, que detecta electrones. Por ejemplo, estas 2 rayitas amarillas que se paran en la parte verde son electrones. Como por este tipo de trayectoria sabemos que es un electrón. Y luego estas partes rojas sería para detectar muones, que os he dicho que es como un electrón pero más gordo. Entonces, en este suceso tenemos 2 electrones. Otra cosa que es importante es que, como os he dicho antes, no hacemos chocar un protón contra un protón, sino que hacemos chocar un paquete de protones contra otro paquete de protones. Entonces, puede ser que al juntarlos choque más de uno. En este suceso han chocado 2. Aquí tenemos una colisión y aquí tenemos otra. Y de todas estas rayitas que vemos por aquí, tenemos que saber qué tipo de partículas son y si vienen de esta colisión o si vienen de esta. Y esta es fácil. Tenemos otras muchísimo más complicadas. Aquí ha habido un montón de vértices y tenemos sucesos de hasta 40 vértices. Y eso hay que reconstruirlo y saber de qué puntito viene cada traza. Entonces, os podéis imaginar la cantidad de datos que recoge todo esto. Entonces, para almacenarlo necesitamos pues, un CD cada 2 segundos. Solo guardando un suceso de cada 500.000, porque no todos son interesantes. Muchos de los sucesos que se producen ya no los sabemos. Son física que ya conocemos y no nos interesan. Solo nos interesan algunos sucesos que tienen características específicas. Entonces, esos los guardamos. Y solo con esos ya guardamos un CD cada 2 segundos. Esto es toda esta montaña de CDs. Por aquí vuela el Concorde, es una distancia gigantesca. Esto en CDs al año gastaríamos.
Entonces, para hacer eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo almacenamos todo esto? Pues para eso se ha desarrollado la tecnología GIG, que es la red de redes, le llaman. Y esto lo que significa es que los datos están repartidos por todo el mundo. En cuanto se produce la colisión en el CERN, aquí tenemos un montón de superordenadores que pasan los datos a todas las partes del mundo. Las dan, ¿veis? Hacen transferencias a todo el mundo prácticamente y repartimos los datos entre superordenadores que están situados alrededor de todo el mundo. Esta es una foto de la granja de ordenadores del CERN. Cada uno de estos es una CPU. Tenemos un montón de CPUs. Esto es un pasillo y esto es la sala. Imaginaros la cantidad de ordenadores que hay para poder procesar todos esos datos. Ya tranquilo, que ya estamos cerca. Pues, ¿cómo empezó todo esto? El LHC se aprobó su construcción en el 94. Vosotros erais, no sé si habéis nacido. ¿Sí? En el 2000 se empezó a quitar otro acelerador que había antes, que se llamaba LED. Se quitó ese y se empezó a poner el LHC. Entre 2003 y 2008 se montaron los detectores, que es el vídeo que os he puesto antes, y en 2008 empezaron a circular los primeros haces y pasó esto. Al principio de empezar a circular hubo un accidente y un trozo del LHC se rompió. Hubo una explosión y se rompió. Así que tuvimos que tomar un año más para arreglar esto y por fin, en 2009, tuvimos las primeras colisiones. Esto es una foto de verdad del día de la primera colisión en la sala de control de ondas que vuestros compañeros la visitaron también. Y aquí tenemos el bar de las partículas atómicas, que tenemos una partícula que le dice al Higgs: si se ponen así de contentos porque tienen una colisión, el día que te encuentren yo no sé qué va a pasar. Pues pasó esto. 2 años después, 2 años y medio después de la primera colisión, tanto la colaboración Atlas como CNS anunciaron que habíamos descubierto el bosón de Higgs. Esto fue en 2002 y pues, salió en todos los periódicos y fue una gran noticia. Aquí, para que os hagáis una idea de lo que nos ha costado encontrar esta particulita, está las fechas donde se predice una partícula hasta que se encuentra. Tenéis el electrón, el fotón, todas las partículas que conocemos. El día, o sea, el momento en que la teoría las predijo, que se tardó hasta descubrirla en un experimento. Pues aquí tenéis el Higgs, que es la que más se ha tardado en descubrir. De todas las que la teoría ha predicho y luego hemos encontrado, el Higgs ha tardado pues, unos 50 años desde que el señor Higgs dijo: esta partícula tiene que existir, hasta que la hemos encontrado. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Pues unos Higgs. ¿Cómo vemos el bosón de Higgs? Porque el bosón de Higgs tiene esta edad, 10 a la menos 24 segundos. En el instante en que se produce el bosón de Higgs, se desintegra. ¿Cómo se desintegra? Pues tiene varios modos de desintegración, que significa que pues, crea otras dos partículas. Uno de los modos que tiene es crear dos fotones, dos rayitos de luz. Entonces nosotros lo que sí que podemos ver en el detector son los fotones. Podemos ver este fotón y podemos ver este fotón. Podemos sumarlos y podemos calcular su masa. Y esto nos dice la masa probable, o sea, una masa candidata de los fotones. Entonces lo que hacemos es coger todos los sucesos que vemos que tienen dos fotones, calculamos la masa que tenía la partícula que creó esos dos fotones y la ponemos en un histograma. Sumamos la masa y decimos: esta masa está aquí. Cogemos otro suceso, esa masa está aquí, esta masa está aquí. Entonces le vamos poniendo todos los sucesos que vemos y con esto hacemos lo que se llama un histograma que nos dice dónde está la masa del Higgs. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que aparte del Higgs hay otras partículas que también se desintegran a los fotones. O otras cosas que pueden pasar por el detector, aunque no vengan de una partícula, tendremos otros sucesos que también den lugar a dos fotones. Y esto, en vez de darnos un pitito aquí que nos dice que hay una partícula, nos da un fondo que es plano o que tiene una cierta forma, pero no nos indica nada sobre ninguna partícula. Entonces nosotros lo que vemos es la suma de las dos cosas. Porque nosotros cuando vemos un suceso que tiene dos fotones, no sabemos si es un bosón de Higgs o es otra cosa. Entonces lo que nosotros reconstruimos es una cosa así. Un fondo
sobre el que debemos ver un piquito muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vimos con los datos? Esto es la evolución de los datos de hace 2 años. ¿Vale? Entonces, todo lo que esté por encima de la línea roja es lo que dice el modelo estándar que habría si no estuviera el bosón de Higgs. Entonces veis que por este lado se ajusta muy bien, por aquí los puntitos que son los datos se ajustan muy bien, pero aquí vemos que hay un pico que no está sobre la línea roja. Este pico, si simulamos qué pasaría si tuviéramos bosón de Higgs, vemos que se ajusta casi perfectamente. Entonces por eso, por este piquito de aquí, sabemos que ha habido, o sea, que hemos simulado todos estos datos sobre el bosón de Higgs, con una masa de 125 G, que es lo que hemos medido. Aquí tenemos al bosón, que se nos ha ido. Esto fue solo con el principio de los datos. Después se han hecho medidas mucho más precisas y ahora ya sabemos que la masa es 125. Y estos son ejemplos de sucesos que tenemos en Higgs. El bosón de Higgs también se puede desintegrar a 4 muones. Los muones, como os he dicho antes, son los que llegan a la parte más externa del detector. Pues en este tenemos un muón, otro muón y otro muón. Aquí tenemos otro que sería los muones y los electrones. Ahora lo que falta por saber es, ¿esta partícula que hemos descubierto es de verdad el bosón de Higgs? ¿Será el bosón de Higgs? ¿Tiene las características que esperamos y que el señor Higgs predijo que tenían que tener? ¿O tienen unas características diferentes y en vez de ser el bosón de Higgs es otro tipo de partícula que no conocemos y puede ser otra cosa? Pues eso es lo que tenemos que estudiar y lo que desde el 2012 hasta ahora hemos estado haciendo. Esta es una foto de la publicación del descubrimiento y sabéis que después de este descubrimiento dio lugar a un premio Nobel que se dieron a Higgs y a François Englert, que junto con Higgs predijo que el bosón de Higgs tenía que existir. ¿Por qué es importante este descubrimiento? Pues, como hemos dicho, el bosón de Higgs nos dice que el campo de Higgs existe. Y el campo de Higgs es lo que da masa a todas las partículas. Sin bosón de Higgs, o sea, sin campo de Higgs, las partículas elementales no tendrían masa. No existirían los átomos, nosotros tampoco existiríamos, el universo tampoco existiría como lo conocemos. Y además es muy importante cómo las partículas interaccionan con el campo de Higgs, porque eso determina qué masa tienen y la masa determina cómo es nuestro universo. Entonces, si el campo de Higgs fuera diferente o no existiera, el universo, como lo conocemos, no existiría, sería de otra manera. Os pongo aquí una historia cortita del universo. Al principio del Big Bang se crean los protones, neutrones y electrones en la primera fracción de segundo. Después de un minuto, los protones y neutrones empiezan a formar núcleos. A los 380.000 años, que es muy al principio todavía, el universo todavía no hay luz. Tenemos núcleos de quarks, de protones y neutrones, pero no tenemos luz. A partir de ahí empieza a haber luz. A los 150 millones de años ya hay estrellas que empiezan a generar energía y a brillar. Un poquito después las estrellas se juntan y forman galaxias. Un poquito después se forman en nuestro sistema solar junto con otros. A los 10,4 billones de años empieza la Tierra y hace nada pues apareció el hombre en la Tierra. ¿Vale? ¿Qué habría pasado si el bosón W, que os he dicho antes, que es el que interacciona electrodébil, que es lo que forma la energía en el Sol, si su masa hubiera sido un poco más pequeña, toda la historia del universo habría sido igual, pero al llegar aquí, el Sol habría ardido muchísimo más rápido y sabéis que el Sol, su futuro será que explotará y se comerá la Tierra dentro de 4.500 millones de años. Entonces, esto habría pasado mucho antes y no habría dado tiempo a que se creara vida en la Tierra. Sería, pues eso, un infierno. ¿Qué habría pasado si el par D tuviera una masa un poquito más pequeña de la que tiene? Pues que nada más quedarse los protones se podrían desintegrar.
Y al desintegrarse los protones, pues no se podía crear un núcleo de hidrógeno ni ningún otro. No habría protones y había un universo oscuro. Todos los protones desaparecerían al desintegrarse y no habría luz en el universo, sería un universo oscuro. ¿Qué habría pasado si el electrón tuviera una masa un poquito más pequeña? Pues que los electrones, al ser más pesados, los átomos habrían sido muy inestables, no habrían podido retener a los electrones cerca, no tendríamos átomos, no tendríamos moléculas, no habría nada en la Tierra, no había agua, no había nada. Había otro planeta, otro universo que no sabemos cómo es. Nosotros hemos inventado unos marcianitos, pero sería diferente. Y eso es lo que quería contaros. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante.